26 de julio, cerca a celebrar nuestras fiestas patrias, te invito a orar por nuestra nación. Te invito a orar por nuestros hermanos peruanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Exaltado seas en toda la tierra, bendito y amado Señor. Hoy a través de ese clamor, bendigo mi tierra, el Perú, Señor, próximo a celebrar las fiestas patrias. Bendito y alabado eres, Señor, cerca al bicentenario de nuestra nación. Hoy bendigo, Señor, nuestra tierra. Bendigo a cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí en el Perú. Y bendigo a la iglesia en el Perú. Bendigo a mis hermanos que están fuera. Y pongo tu presencia en este momento, en esta casa donde me encuentro hoy. En Acore Manantial del que clama. Levanta clamor por tus hijos. Levanta clamor por nuestros hermanos. Pidiéndote que perdones nuestros pecados. Sanes nuestra tierra. Tengas misericordia de este pueblo. Y sea a tu favor para conmigo en este tiempo, porque yo, Espíritu Santo, me hago a un lado, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, tomando el control de la palabra que saldrá de mi boca, tu palabra, para edificación, sanidad y medicina del pueblo del Altísimo. Aleluya. Alabado sea el Señor, amados hermanos. Hoy vamos a compartir un mensaje que he titulado ¿Cómo crecer en piedad? A través de la vida de Nehemías vamos a compartir, vamos a sintetizar el libro, la historia de Nehemías, la historia de la reconstrucción del muro de Jerusalén, a través de este varón de Dios que nos dejó muchas lecciones dignas de imitar. Para empezar, te diré que el libro de Nehemías en el canon hebreo figura en lo que se conoce como los escritos, Ketubim, como una unidad con el libro de Esdras. Aquí en este libro se muestra el cumplimiento de las profecías de Zacarías y de Daniel con respecto a la reconstrucción del muro de Jerusalén. Amados, la historia se desarrolla bajo el reinado del rey persa Artajerjes I, llamado el Longímano. La historia desarrollada en el gobierno de este rey es entre los años del 465 al 425 a.C. El nombre Nehemías significa Jehová ha consolado. Todo lo que se sabe de él aparece en el libro que lleva su nombre. Algunos piensan que era de linaje real. Él era copero del rey. Por lo tanto, Nehemías estaba muy cerca a él y gozaba de su confianza. Pero Nehemías, a pesar del lugar de privilegio y de paz que tenía, no se olvidaba de su pueblo. Su corazón estaba con su pueblo, porque anhelaba y pedía noticias de cómo estaba su Jerusalén. Las noticias que recibió eran muy tristes. Él sabía que el remanente de Jerusalén estaba sufriendo vergüenza. Las murallas estaban destrozadas, las puertas habían sido quemadas. En vez de ser una ciudad de alabanza y alegría, se había convertido en una ciudad de vergüenza y de reproche. Vamos a leer juntos el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 4 en adelante dice: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos,
y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta porción empieza con la actitud de Nehemías, llorando, confesando su dolor por sus hermanos. Verso 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Lo interesante aquí es que Nehemías no permitió que el dolor le impidiera hacer las cosas que Dios lo había llamado a realizar. Recordemos que Dios es mayor que todos nuestros dolores. Cuando permitimos que estos, los dolores, las tristezas, las penas, la necesidad de sufrir, porque muchos de nosotros cuando nos enteramos de alguna noticia trágica, nos sumergimos de tal manera en ella que nos paralizamos. Aprendamos de Nehemías. Él no se quedó quieto. Él no permitió que los dolores gobernaran su vida. Porque cuando esto sucede, hacemos a nuestras tristezas más poderosas que nuestro Dios. Y eso está de más decírtelo. Eso no es correcto. Debemos reconocer nuestro dolor y entregárselo a Dios. Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Nehemías estaba entristecido, oró al Señor, confesó sus pecados y los de su pueblo. Nace en él la necesidad, el sentir de ir a buscar su Jerusalén y pedirle a Dios que le dé gracia delante de su jefe, el rey, para que lo autorice para ello. Déjame decirte que en donde quiera que Dios haga alguna obra, Él toma para sí a personas dispuestas. Recordemos que las murallas de Jerusalén, las noticias le habían dicho que estaban en ruinas. Había un pequeño remanente que había vuelto a la ciudad, pero había mucho trabajo por hacer. Él tenía una vida cómoda en el palacio. Jerusalén estaba destruida y el trabajo era mucho, pero Dios estaba buscando a alguien que fuera a la arruinada ciudad y la restaurara, devolviera el orden de Dios y la seguridad de Él. Nehemías fue esa persona. Él decidió probar que él estaba preparado para el momento de Dios en su vida, para bendición de mucho pueblo. ¡Aleluya! Tomemos conciencia de que cuando Dios nos llama para realizar alguna tarea, Él nos ayudará a que ésta se haga realidad. ¿Hay alguna cosa para la cual Dios te ha llamado? ¿Hay algo que Dios quiere que usted haga? Haga lo mismo que Nehemías. Vamos a leer capítulo 1, verso 11. Dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Al igual que Nehemías, pidamos, oremos a nuestro Dios por nuestros hermanos, por nuestros compañeros de milicia. Oremos por la casa de nuestro Señor y Dios. Oremos con reverencia. En un sentido más amplio, oremos por la iglesia, así como Nehemías pidió por su pueblo, para que se nos conceda buen éxito y gracia en lo que Dios nos ha delegado hacer, para que delante de Él todo prospere y nada nos impida llegar a lo que el Señor ya nos tiene preparado para ti y para mí. Somos instrumento útil en las manos del Todopoderoso. Cada uno de nosotros no ha sido llamado hacia Él para vivir en Él, por Él y con Él en vano. No.
Todos tenemos un propósito. Es decisión a dejar que sea Dios quien nos use. Discernimiento, un oído atento a su voz, nuestros ojos puestos en Él, nuestro corazón al unísono latiendo con el Padre. Nos abrirá los caminos. Una fe firme no es solo creer, es seguir creyendo. Recordemos, al comienzo de la historia, Nehemías estaba hablando con compañeros judíos. Le dijeron que los muros y las puertas de Jerusalén estaban deterioradas, estaban derribadas. Todo era tristeza, desconsuelo, vergüenza, noticias preocupantes. Y la reconstrucción de aquellos muros se convirtió desde el momento que Nehemías se enteró de la noticia. Se convirtió en una carga para él. Se dispuso a que el Señor lo usara para restaurar lo caído. ¡Aleluya! Tú y yo somos llamados para restaurar todo lo que está roto, todo lo que se siente despreciado, todo aquello que ha perdido valor. El Señor usa vasijas como tu vida, como la mía, para ser restauradores para la gloria de su nombre. Nehemías, en el momento adecuado, pidió al rey Artajerjes permiso para ir a Jerusalén a reconstruir los muros caídos, y el rey aceptó. Y lo interesante es que Nehemías cumplió a cabalidad su misión, no sin antes haber pasado muchos inconvenientes, muchos tropiezos, muchos chismes, muchos problemas, muchos altercados, muchos desencantos. Pero déjame decirte algo, no se dejó llevar por las circunstancias, ni por los opositores, ni por la vana palabrería. Él cumplió a cabalidad la misión para la cual el Señor lo había escogido. Cuando esto terminó, cuando el muro fue restaurado, entra en la escena la labor de Esdras. Te recuerdo, en el principio de este mensaje dijimos que Nehemías y Esdras son partes de un grupo de libros llamados los escritos en el canon hebreo que tuvimos. Nehemías y Esdras sirvieron juntos en estas escenas, año 465 al 425 a.C. Aunque Esdras era mayor que Nehemías, fueron ambos instrumentos para restaurar y sanar el pueblo. ¡Aleluya! Esdras renueva el pacto del pueblo con Dios a través de la lectura de la ley al pueblo, originando el arrepentimiento de toda la nación. Vamos a Nehemías 8, verso 1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amados, Esdras era el líder religioso, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Me encanta esto. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando Esdras abrió el libro de la ley, todo el pueblo se puso de pie, en señal de respeto, tanto hacia la palabra de Dios como hacia Esdras, el líder religioso. Respeto hacia el líder, respeto hacia la palabra, algo que muchas veces se ha perdido. Esperemos que todo eso sea restaurado en este tiempo,
para la gloria del Señor. Respeto a la palabra del Señor, respeto al líder religioso. Todo el pueblo se unió en oración y alabanza, se inclinaron en señal de humillación y reverencia, aleluya. El pueblo estaba atento a la lectura de la ley. Se leyó la palabra desde el alba, es decir, desde que amaneció hasta el mediodía. ¿Me entiendes esto? No había la comodidad que tenemos hoy. El pueblo estaba de pie en señal de reverencia y humillación desde el alba hasta el mediodía. Unos leían, otros traducían, de manera que todos entendían la lectura. De eso se trata. No a buscar complicaciones ni palabras tan rebuscadas para llegar al pueblo. Lo interesante es que los que soltamos la palabra nos decidamos a dejar que sea el Altísimo a través de nuestra boca. El mismo Espíritu Santo nos tome para que seamos usados a la manera suya y que todos entiendan lo que acá se dice. Al igual que en aquel tiempo. Nosotros debemos de escuchar, debemos meditar la palabra con reverencia y humillación, retenerla y disponernos a dejar que ella nos transforme. Amados, en aquel tiempo, al escuchar a Esdras, el pueblo lloraba. El pueblo lloraba en señal de que sus corazones estaban estremecidos. Lloraban al reconocer cuánto habían ofendido a Dios. Lloraban porque la palabra redarguye, hace que reconozcas lo mal que hemos estado viviendo. Cuando la palabra llega, traspasa los tuétanos, los huesos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra y hace su obra perfecta en todo aquel que se dispone a recibirla. Nehemías 8, verso 9 dice: y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo escuchó y todo el pueblo fue consolado y sanado. Aleluya. Fue una fiesta solemne y de gran regocijo, ya que al permitir que la palabra sane los corazones, y este es un consejo para nosotros hoy, al permitir que la palabra sane los corazones, es la palabra la que conduce al pueblo a gozarse con ella. El dolor por el pecado, amados hermanos, no debe impedir nuestro gozo en Dios, más bien debe conducirnos a disfrutar de tal gozo. Yo permito, esa es nuestra actitud. Esa debe ser tu actitud, esa es mi actitud, Señor. Yo permito que el pecado sea reconocido. Debo reconocer mi pecado y decidir que la palabra lo aniquile de una vez y para siempre. Con el Señor no se juega. No es que hoy día voy a ver cómo me va y mañana voy a tomar la decisión. Cuando la palabra llega, ese es el momento que Dios escogió para nuestras vidas, para que sea reconocido el pecado. Eso nos produce el llanto. Pero cuando nuestros pecados no sabemos perdonarlos, debemos decidir que la palabra lo aniquile por completo y empezar de nuevo, pero en el Señor. Aleluya. La palabra conduce al pueblo a gozarse. El dolor por el pecado no debe impedir nuestro gozo en Dios. Más bien, debe conducirnos a tal gozo. Señor, yo decido que la palabra aniquile de una vez y para siempre todo pecado. Ahora que hago carne a la palabra en mí, ahora hago carne la palabra en mí, ya puedo regocijarme en aquel
que es la palabra, en Jesucristo, alabado sea el Señor. Al ser exhortado el pueblo cesó de llorar. El pueblo comenzó a alegrarse, a comer y a beber. Los pobres fueron convidados. Se enviaron porciones a los que no tenían nada preparado. Fue una fiesta de piedad, fue una fiesta de devoción, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo santo es como un aceite para las ruedas de nuestra obediencia. De ahí para adelante, el pueblo empezó a obedecer. El pueblo cesó de llorar. Empezaron a celebrar y a gozar de gran alegría. Los que habían sembrado con lágrimas recogían con gozo. Alabado sea el Señor. Cuando el pueblo es convencido de pecados, escúchalo bien, amados hermanos, cuando somos convencidos de pecado, allí llega el arrepentimiento. Y con el arrepentimiento llega el perdón de pecados. Y con el perdón de pecados se produce el gozo. Por haber entendido la palabra que se ha enseñado, cuando nos convertimos en receptores vivos de la palabra viva, nuestra vida se convierte en gozo. No hay vergüenza ya, porque el Señor recepcionó nuestro arrepentimiento. Llegó su sanidad a través de su Espíritu Santo. Ahora podemos regocijarnos en Él, por Él y para Él. Alabado sea el Señor. Y esto es una regla. Esto se cumple en todo tiempo, recuérdalo. Cuando les fue leída la ley al pueblo, al principio los hizo llorar, porque reconocieron la mala condición que habían tenido delante de su Dios. Pero cuando les fue bien explicada la palabra, se alegraron, pues hallaron bellas promesas en ella para quienes se arrepienten y comienzan una nueva vida. Recuerda esto. Hay esperanza para el pueblo arrepentido y comprometido. Aleluya. Finalmente, Nehemías establece pautas para repoblar Jerusalén. Ya el muro estaba levantado. Ya el pueblo había escuchado la palabra a través del sacerdote Esdras. Ya había habido llanto por reconocimiento de pecado, ya había habido arrepentimiento, ya había fluido el perdón y ahora empezaba una nueva etapa, la repoblación de Jerusalén y el establecimiento de los sacerdotes. Él había cumplido su comisión, él regresó a la corte de Persia, pero después de un tiempo volvió a Jerusalén para poner fin a ciertas irregularidades que se habían dado origen, corrigiendo nuevamente los brotes del pecado en medio del pueblo. Amados hermanos, siempre Dios establece un líder para sanar el pecado en medio de su pueblo. Pueblo que olvida en muchas oportunidades la maravillosa bondad de su Señor y vuelve a su necedad. Vamos a leer Nehemías capítulo 13, verso 30, que dice: los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Este es un resumen final de las reformas ofrecidas por Nehemías para mostrar que había cumplido su misión. Su satisfacción con los resultados se evidencia en esta oración final, en la que le rinde cuentas al Señor
sin presentar ningún reclamo por recompensa. Le rinde cuentas a Dios de que ya terminó, hizo lo que el Señor lo había preparado y enviado a hacer. Ese anhelo de su corazón fue cumplido por la providencia del Altísimo y porque dispuso a todo lo que tenía en su entorno para que así sea. A pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, no mermó su ánimo, su disposición a dejarse usar por el Señor. Cumplió su misión, lo entregó todo en las manos del Señor, juntamente con el líder religioso. Este final le dice: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. No pide nada, no pide recompensa, porque bastante recompensa es saberse instrumento en las manos del Señor. Alabado sea su nombre. La vida de Nehemías, amados, es un ejemplo de liderazgo y de organización. Al renunciar a una posición cómoda y a la riqueza de Persia, regresó a su fracturada tierra natal, a la tierra de sus antepasados, reunió a su pueblo para reconstruir el muro de Jerusalén. Ante la oposición utilizó medidas sabias de defensa para proteger al pueblo y para mantener en marcha el proyecto. Excelente enseñanza. Ante la oposición utilizó medidas sabias para proteger al pueblo y para mantener en marcha el proyecto. No mermó, no lo dejó a medias, continuó y lo entregó al Señor. Para poder lograr más para el reino de Dios, debemos orar, perseverar, sacrificarnos, como lo hizo Nehemías. Orar, perseverar y sacrificarnos, así como lo hizo Nehemías. Nehemías y Esdras, ambos usados, ambos haciendo las cosas juntos. Eran personas muy diferentes, aún en edades, y aún así Dios los usó a ambos para guiar a la nación. Recuerde que hay un lugar para usted en la obra de Dios, aunque sea diferente al resto de la gente. Todos tenemos un lugar. Recuerda, somos un cuerpo, y en un cuerpo todos somos necesarios. Es fácil analizar, escudriñar y hablar acerca de los problemas del mundo. Abundan los criticones, de eso sabemos que hay muchos. Abundan los quejumbrosos, los que se han nombrado a sí mismos profetas y algunos capitanes araña, pues. Sin embargo, lo que en realidad necesitamos son personas que no solo discutan la situación, sino que hagan algo al respecto, soluciones en el Señor para que sean perfectas. Nehemías vio un problema y se afligió. En vez de quejarse y revolcarse en la autocompasión y en el sufrimiento, él actuó. Nehemías sabía que Dios quería que motivara a los judíos para que reconstruyeran los muros de Jerusalén. Él sabía lo que Dios quería y lo hizo, porque Dios así lo había decidido. Él decidió dejarse usar para que el propósito de Dios sea su realidad, reconstruir el muro de Jerusalén. Por lo tanto, dejó una posición de responsabilidad en el gobierno persa para hacer lo que Dios quería para su pueblo, reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías sabía que Dios utilizaría sus talentos para conseguirlo, para conseguir que se realizara el trabajo. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Puestos a los pies de Cristo, somos exponencialmente usados. Nuestros dones y talentos se repotencian en Él. Desde el momento que Él llegó a Jerusalén, todo el pueblo supo quién era el jefe. Él organizó, administró, supervisó, alentó, se enfrentó a la oposición, confrontó la injusticia y se mantuvo así hasta que se construyeron los muros.
Nehemías era un hombre en acción. Tú y yo somos hijos de Dios en acción, aleluya. Nehemías nos dio una de las grandes lecciones a través de su vida. El título de este mensaje: cómo crecer en piedad. Para que esto sea nuestra realidad, crecer en piedad, amados, debemos andar por los caminos del Señor, no hay otro camino. Y esto significa hacer nuestras las prioridades de Dios, hacer nuestras las prioridades de Dios, reconociendo que a veces son diferentes a las que nos hemos trazado. En Acore Manantial del que clama está en el corazón de Barrios Altos, en medio de población en situación de riesgo social. Muchos dirán, muchos quisieran, muchos pensarán: ¿qué hace allí la pastora Malda? ¿Qué hace allí pueblo de Dios? No estamos en riesgo nosotros. En riesgo está el enemigo, que está siendo sacudido por una iglesia en medio de todo en contra. Aquí, en el corazón de Barrios Altos, hay pueblo de Dios que se dispuso, que se dispone y se dispondrá a llevar la verdad hasta que el pueblo llore al reconocer cuánto está hiriendo al Señor. Se arrepienta, el Señor perdone sus pecados y empiece el regocijo a ser el factor común en todo este remanente. Barrios Altos, cercado de Lima. Dios realiza todas las cosas a través de su palabra, amada iglesia. Por lo tanto, las Escrituras son una guía para organizar nuestras vidas de acuerdo con la voluntad divina. Comprenderlas y obedecerlas trae consigo gozo. También nos enseñan a descubrir la mano de Dios en cada uno de nuestros triunfos. Nos enseñan a descubrir la mano de Dios en cada uno de nuestros triunfos. Todo es suyo, todo le pertenece a Él y nosotros somos herramienta útil en sus manos. Volvamos a la porción inicial. Nehemías 1, verso 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 11, para terminar. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amados hermanos, ¿cómo crecer en piedad? Una de las lecciones dejadas a nosotros, la iglesia, a través de Nehemías, un hombre de acción. Para eso somos llamados, no solamente para quedarnos a discutir el problema, para ver las carencias y las necesidades. Nosotros somos la solución en el Señor. Tu vida y la mía somos un poquito de Cristo Jesús. Tenemos que mostrar los atributos del Creador a través de nuestras acciones. Tomemos acción, no nos quedemos quietos a lamentarnos. Lloremos por nuestra condición pecaminosa, pero en el nombre de Jesús, llenémonos del gozo de haber sido escogidos por el Todopoderoso para ser hombres y mujeres de acción en un mundo que necesita de su presencia. Oremos. Amado Dios, bendito Padre, gracias te doy en este tiempo por esta palabra, por la vida de tus hijos que dejan huella, para que otros como nosotros en estos tiempos hagamos lo mismo
de acuerdo a la realidad que nos ha tocado vivir. Estamos pasando una crisis en el mundo, pero en medio de la crisis no merma tu presencia. Tu Santo Espíritu sigue guiando, guió, guía y guiará. Instrumentos útiles en tus manos. Y eso es más que una orden. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de orar unos por otros. No nos cansemos de hacer las cosas como tú así nos las demandas. No dejes de hablarnos, Espíritu de Dios. No dejemos de elevar nuestras oraciones delante de ti, para que de día y de noche estemos en unidad de espíritu, tú y nosotros y tú, para siempre. Alabado sea el Señor, en Acoré manantial del que clama. Pastora Magda Caricho, Barrios Altos, cercado de Lima, Perú. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo,